El pasado diciembre del año 2020 fue puesta en circulación una novela titulada Peldaños, de Manuel Brugal Cunjar, un autor puertoplateño, aunque también ha vivido aquí en Santo Domingo y ha vivido en Chile, porque Manuel es una persona muy dedicada al trabajo como ingeniero civil, graduado en el año 1969 en Puerto Rico y posteriormente se fue a vivir para trabajar en Santiago de Chile, en donde tuvo participación especialmente como profesional en cargos ejecutivos en el sector financiero. Muchas gracias, Manuel, por aceptar esta conversación. Nos ha sorprendido mucho esta novela titulada Peldaños. No es la primera tuya, es la segunda novela. Y hemos quedado gratamente sorprendidos por la calidad del texto, por la historia o las historias que se entretejen. Hemos dicho que se trata de una historia de mujeres valientes. También hemos dicho que se trata de un palimpsesto. Eso nos llevó, el haber dicho eso, a que Marcio Veloz Maggiolo nos enviara su novela Palimpsesto, que estamos leyendo en este momento. Háblanos de cómo surge Peldaños como novela, como historia, y cómo se entretejen estas historias y se vinculan con un caso que, obviamente, en materia de corrupción, digamos, estamos hablando. Cuéntanos, Manuel, cómo se hace esta historia. Bueno, en primer lugar, te quiero agradecer esta invitación, así como el comentario editorial de hace unos días de acento.com, eh, el cual me agradó mucho, obviamente, y me emocionó incluso. Esta historia, cuando ya yo la tenía en mente, cuando yo escribí la primera novela, y de hecho, yo escribí las primeras 40 páginas aproximadamente de esta novela antes de terminar la otra, porque en cierto modo, en el final de la otra novela está el inicio de esta segunda novela. Entonces yo quise asegurarme de que no había contradicciones de años, de edades, etcétera. Y también quería asegurarme de tener bien claro cómo iba a desarrollar esta nueva novela para que no hubiera algún problema con lo que yo iba a poner en la primera. Entonces, ya estaba planificada desde la primera novela. Sí, la primera novela se titula Los que vieron las casas victorianas y Lo se que publicó vieron, en el año 2015. sí, Entonces, pero esta novela cuenta una historia de Puerto Plata, una historia sí, de cómo se inicia la corrupción o se inician los corruptos en un pueblo sí, pequeño, cómo se gana una elección, cómo se llega a una sí. posición con vínculos empresariales del sector privado y luego con los políticos como el presidente de la República. Todos esos casos se van dando en esta historia. Sí. Bueno, Puerto Plata es el escenario de donde parten la mayoría de los personajes, ¿no? Pero puede ser en cualquier otra ciudad del país, en realidad, porque ahí están reflejados los mecanismos de corrupción, las formas de complicidad entre los empresarios y los políticos, y las ansias de ascenso social de la gente. Todo esto está reflejado en los personajes, porque aunque el tema es la corrupción, específicamente la corrupción política, el, el tema se desarrolla a través de la vida de los personajes. Ellos son los que en cierto modo le dan voz a la corrupción. Ellos son los que crean los mecanismos, las múltiples formas de corrupción y las ponen en práctica. Los que se unen para en conjunto depredar las finanzas públicas. Y ellos son los que tienen ese deseo profundo de escalar en la escala social y económica, que es lo que los mueve a meterse en la corrupción.
Sí, es una historia que contiene datos muy, muy específicos y a veces hasta ubicables geográficamente. Pero cuando habla de los partidos políticos, habla del Partido Reformista y del Partido Sí, Revolucionario Dominicano. Y en un momento menciona al Partido de la Liberación Dominicana porque esta sí, historia transcurre entre los años 70 y 80. Pero exacto. cuando habla de los personajes, menciona unos nombres ficticios, como Renglón Torcido, como el propio personaje principal, que es el Papolo. alcalde de Puerto Plata, que luego llega presidente de la Cámara de Diputados, habla de Sí, Dominga, habla sí. de, bueno, todas estas mujeres valientes que son políticas también. ¿Por qué Sí. uno sí y otro no? ¿Por qué uno sí? Y otros ¿A qué no. te... ¿Por qué mencionar los nombres de los partidos y los Ah, nombres de ya, los y no los personajes? nombres de los políticos. Sí. Sí, Bueno, no, porque ya sería como demasiado eh, literal, ¿no? sí. La verdad es que te voy a confesar, con los lectores que yo más problemas tengo es con los lectores de Puerto Plata. Porque ellos creen que detrás de cada personaje y detrás de cada hecho hay un personaje y un hecho concreto y una Sí, sindicatura concreta. sí, Y no, que este es fulano, que este es sutano. Y la verdad es que son construcciones. Todos los personajes son construcciones que resumen muchas características de otros personajes reales y de otros personajes reales de otras ciudades también. por ejemplo, ese personaje que se llama Renglón Torcido, No, patrón torcido, o patrón torcido. Patrón Sí, Torcido, sí. Es un sí. empresario, es un Sí, es funcionario del un, gobierno, no, él es un empresario ya, y que se inicia con el contrabando de telas por el puerto de Puerto Plata. Y él va cambiando de rubro, va aumentando su fortuna y al final eh, va adquiriendo mayor notoriedad económica y social, porque en cierto modo él se comporta también como con una mentalidad, a pesar de que es empresario, él se comporta también como con una mentalidad pequeño burguesa, en el sentido de querer ascender también él en el plano sí. empresarial. Estamos Y él hablando hace de mucho fermento, estamos hablando de patrón torcido. fermento patrón torcido, Sí, el personaje, sí, sí, que además se vincula con el alcalde de Puerto Plata, el que gana la sí, sindicatura, que es un sí, político en ascenso, sí, y que a su vez se convierte en el personaje principal de la novela, en la novela, sí, conjuntamente con Lucy, su esposa. sí, así es. ¿Qué te parece, Manuel? ¿Estoy haciendo una lectura correcta? Sí, 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 así Hay es. un personaje que a mí me gusta muchísimo, me llama la atención, se llama Natacha, Sí, una joven rusa conocida en un comedor en sí, Moscú por un dominicano que es enviado por el Partido Comunista Dominicano a sí, estudiar geología, ingeniería de geología, minas. sí, Una historia interesantísima. Esa sola historia, Manuel, sí. me parece que puede ser llevada a la novela. Yo creo que esto es un guión de una película o de una serie de televisión. Sí, mira, en realidad la única persona que me ha dicho eso eres tú. Eh, pero realmente yo creo que sí, que yo no había pensado en eso, pero creo que sí, que se presta para una película o para una serie televisiva. Tiene los elementos para reflejarlo en una película. Bueno, porque está todo el tema del nacimiento del turismo en Puerto Plata, el nacimiento de Playa Dorada, están los guías turísticos, Sí, está lo de la playa de Puerto Plata. Es decir, hay una serie de historias que todo el que vive en Puerto Plata la conoce y es de Puerto sí, Plata. Y sí, es una historia muy cercana y muy familiar. sí. Pero además todo se puede llevar al cine, se puede describir, porque está aquí muy, muy bien narrado y muy bien descrito. Vamos a La hacer una historia, pausa, Manuel. bien, perfecto. Sí, vamos a hacer una pausa y volvemos sobre ese mismo tema en Está un bien. momento.
Bien, Manuel, cuéntame lo que me ibas a decir hace un momento cuando te hablaba de estos personajes que pueden ser llevados a la pantalla grande. Cuéntame, ¿me ibas a decir algo? Que tú te referiste a Natasha. A Natasha. Y Natasha es un personaje que no exactamente con las mismas características, pero que debe haberse reproducido muchas veces aquí en República Dominicana, porque hubo muchos dominicanos que salieron becados a los países de la órbita soviética, como se le llamaba antes, no solamente a la Unión Soviética, sino también a otros países de ese bloque. Y muchos de ellos se casaron con mujeres de esos países Así es. y, Pero, y vinieron. Algunos se adaptaron, algunas mujeres se adaptaron, otras no. ya. Pero ahí está reflejado también en ella las dificultades que pueden tener matrimonios de dominicanos con extranjeros al regresar al país. Dificultades de adaptación por diferencias de cultura, etcétera. Pero tú estuviste en Rusia, Manuel. No, yo no Y los estuve en lugares que Rusia. describe, los personajes, incluso la descripción de las casas, la escuela de la visita de Manuel, Sí, ¿cómo digo? Digo, el español que se casó finalmente con Natasha, ¿no? sí. Eh, ¿Cómo describes eso? ¿Cómo lo logras entonces? Bueno, yo me entrevisté con una persona que sí vivió en Rusia Ah, y estuvimos cenando una vez y yo lo interrogué sobre las condiciones de vida, cómo era todo, y después lo llamé de nuevo para aclarar algunas dudas y así pude completar el cuadro, hacerme el cuadro de cómo era la vida y cómo era en todos sus aspectos, no solamente la vida como estudiante, como alumno, vamos a decir, sino como joven extranjero viviendo allá. Ahora, los escritores hacemos cosas que reflejan que tenemos muchas libertades. Por ejemplo, cuando el español ese que vivió en Moscú va a su escuela, a su antigua escuela, sí, él se asoma y dice que ve que no existe el arco, no, que ve un arco para jugar fútbol y dice, bueno, parece que eliminaron los árboles que había ahí, algo así. Bueno, sí. yo lo puse así porque en realidad yo estudié en la escuela pública Antera Mota, la enseñanza primaria en Puerto Plata. Y cuando yo estudié había muchos árboles en un lado, en una esquina del solar bien grande que tiene la escuela. Y decidieron hacer como una especie de campo de jugar béisbol ahí. Y Sí. eliminaron todos los árboles. Siempre hay Entonces, algo de una sí, autobiografía, ¿verdad? sí, eso uno lo tiene en su mente y lo traslada, se Sí, coloca en el lugar del otro y lo traslada de otra sí. forma. Pero así como el autor toma esas licencias, el lector también se toma sus licencias. Sí, Y en el sí. caso mío como lector, cuando leía la novela, esa Natacha, yo decía, al final él me va a decir que esa es Natacha Despotovic. Potovic, Despotovic, no. una rusa que estuvo viviendo en Samaná y que fue sacada de Samaná por Leonel Fernández y se convirtió en funcionaria de la Fundación Global. Natasha Ah, Despotovic. mira, no, Sí. no, La ni la otra, conozco. no, me alegra que me diga que no la conoces, pero Sí, hay bastante similitud en esa historia que al final termina una historia muy feliz. Y luego sí. está el caso de Papolo. Cuando yo leía todas las malabares de Papolo, ayudado por Lucy, su mujer, yo decía, pero es que este es amable Aristicastro. No, pero no, es como yo te he dicho, son personajes fabricados y puede ser cualquiera, porque aquí hay muchos papolos.
o ha habido muchos papolos en la política dominicana. Claro, Sí, muchos, muchos. ciertamente. El Congreso Sí, está lleno de papolos. bueno, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Pero ciertamente es una historia de un hombre que comienza a hacer campaña electoral y utiliza el sancocho como un recurso Sí, para hacer campaña. sí, 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 sí. Sí, y hay No, Dominga, una costurera que le sí, hace los vestidos bien a hechos, su aunque esposa. copiados, a las mujeres de Puerto Sí, Plata. sí, sí, sí. Es decir, es una Pero, historia autóctona, es una historia muy bien escrita, muy bien descrita, pero que tiene muchos elementos sociológicos y antropológicos. De sí, manera que yo creo, Manuel, que has hecho un trabajo maravilloso que merece ser conocido y leído por todos aquellos que les gusta la literatura, la creatividad, que están viendo lo que está hecho aquí. Yo no sé por qué el título, Peldaño, lo sospecho, pero sí, yo te puedo explicar. Todos los personajes, de una u otra manera, están tratando de subir en la escala social. Y por eso lo de peldaño. sí, Porque en el fondo, ¿cómo comienza todo en relación con la corrupción política? Es que las personas que no tienen una situación económica holgada, sino que están en la escala más baja de la sociedad, o en los niveles más bajos, tienen aspiraciones. Entonces, tienen deseos y ansias de subir en la escala social. Entonces, dicen, pero la política es una vía. La política, pero es por la corrupción que va asociada a la política. Y como en el país no hay sanciones, entonces dicen, esta es una buena vía. Me meto ahí y subo con un cañón como fulano, como sutano, como mengano. Y eso es lo que hace Papolo. Papolo parte de cero prácticamente. En la, eh, en la de otra novela, empleado de la Dirección de Aduana en Puerto sí, Plata, pero él comienza antes. Eso, aunque en el libro está mencionado, pero donde se ve más claro lo que ocurrió en el anterior libro. Él comienza como un empleado del ayuntamiento que está supervisando los tiros de camiones de volteo en una avenida que se está reparando. Y él ahí empieza a pedir comisiones a los dueños de camiones y se empieza a hacer de un dinerito, porque él no era un empleado grande, importante del ayuntamiento. Hasta que al final, quien lo recomendó para el empleo, lo reporta y lo destituye. Entonces, así es como él comienza. Y después de un tiempo sin empleo, finalmente consigue como celador en el puerto de Puerto Plata. sí, Y desde ahí abajo que él comienza, hasta es que llegar ahí a la donde Cámara. comienza el ascenso de peldaños Él va, largos él va subiendo peldaños. Y y todos los termina demás como van presidente de subiendo la Cámara peldaños. de Diputados. Sí. Todos los demás van subiendo peldaños, incluso el empresario. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Manuel Brugal Per- Cunha, autor de la novela Peldaños. Perfecto. Manuel, hay uno de los personajes que se convierte, digamos, se apoya en el Partido Comunista Dominicano, se va al campo socialista y luego se vincula al Partido Reformista. Del Partido Comunista al Partido Reformista. Ese es un cambio que hemos sido testigos, algunos lo han dado. Felipe lo dio en la novela. Sí, sí. Mira, eh, una persona que leyó la novela me dijo que a él le hubiera gustado que ese personaje se hubiera, eh, se hubiera trabajado todavía más, no en el sentido de sus características ni su personalidad, sino que su participación en la novela hubiera sido más extensa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que él se vinculara todavía más a la corrupción y llegara a ser un personaje corrupto importante.
yo le dije, bueno, es probable que tú tengas razón, que eso se pudo haber hecho, pero en el fondo lo que yo quise reflejar en la vida de ese personaje es cómo los ideales se pierden tan fácilmente, porque él era un tipo de pensamiento izquierdista, Progresista, de izquierda. sí, progresista, sí, y va con ilusión a la Unión Soviética y regresa con una carrera, y resulta que es la única oportunidad de trabajo que tiene es esa, Sí. y se ve envuelto en todo este mecanismo de la corrupción política. Al final no tiene para dónde ir y entra en el juego de la política y hace campaña por Balaguer y apoya a A Papolo. Papolo. O sea, y al final el medio, como el medio social, se lo Sí, traga desde el punto de vista de sus ideales ya. y de su moral y todo. Me llama la atención, Manuel, que todos los hombres son infieles, digo, o cometen infidelidades con sus parejas. Sí, Si lo bueno, notas a lo largo de Lucy, Natasha, bueno, Dominga no, pero la esposa de Fermento, Patrón Torcido, todos sufren el mismo problema. sí. Lo que pasa es que esta novela se desarrolla en el medio dominicano, dentro de la cultura dominicana. Perdón. Y la cultura dominicana, aunque hoy es quizás un poco menos, pero es una cultura machista. Y la cultura machista permite eso y lo alienta. Entonces, por eso es que pasa eso. Ya. ¿Tú tienes algún otro proyecto de novela con algún otro tema que esté trabajando? Ya vimos la primera novela del 2015, esta del 2020, cada 5 años. Tal vez en el 2025 tenemos una nueva novela tuya. ¿Cuál es? Yo espero que sea antes. A pesar del atraso que he tenido con la que estoy redactando por el asunto de la pandemia, pero espero que sea antes. Ya llevo unas cuantas páginas escritas. Bueno, la primera novela, el tema era el conflicto entre la dignidad y el poder. Era una novela histórica con base en elementos históricos de Puerto Plata, tanto del personaje principal como de otros hechos históricos como el Frente Interno de Liberación que hubo allá. Sí, Este tema es la corrupción y el otro tema me lo reservo para más tarde, cuando lo tenga más avanzado, pero ya lo tengo claro cuál es, y ya, incluso tengo ya una idea de la novela casi completa, ya. aunque no Y la he redactado, tienes, sí, perdón, aunque no la he redactado en su totalidad, porque apenas llevo ya. 60 y tantas páginas. Ya. ¿Y cómo ha sido aceptada, digamos, la novela? Ya me dijiste que en Puerto Plata es donde hay más dificultades con el tema de los personajes. Pero en Sí, general la novela ha salido, se ha vendido, las librerías te han pedido más ejemplares. sí, la, en la librería Cuesta ya me han pedido, me han hecho 2 pedidos, lo cual es un buen signo. Ellos no, los pedidos de ellos no son muy grandes, pero el hecho que se renueve al poco tiempo el primer pedido es un buen indicador. Y las personas que la han leído, tú sabes que uno siempre regala a personas muy allegadas, familiares, amigos cercanos, etcétera. Eh, Me han dicho que la novela les ha encantado. Te puedo dar el Yo, testimonio, Manuel, te puedo dar el testimonio de que yo terminé de leer a las 3 de la madrugada y yo no pude quedarme, decir que no, para el día siguiente. No, es que ya, cada capítulo me invitaba a continuar. Y al final yo dije, pero es que sí. yo tengo que terminarla. Tú sabes Que no, que, no acostumbro a quedarme tanto tiempo sí, leyendo no, un texto. todo el mundo me dice eso mismo, que la novela atrapa mucho, mucho, de principio a fin.
lo cual me alegra mucho. Tú sabes que cuando yo comencé a escribir, una de las cosas que uno de los temores que yo tenía era si yo iba a poder lograr eh, interesar al lector, o sea, hacer una trama que interesara al lector. Y para sorpresa mía, se me ha dado bastante bien, porque la otra también me decían lo mismo, que atrapaba la otra. Bueno, yo Así que quiero por ese lado, felicitarte, Manuel Brugal Cúncar, porque el texto ha tenido un impacto. En mí ha sido, y yo he manejado muchos temas de corrupción periodísticamente. Me ha tocado trabajar personajes, analizar casos, y por lo que yo he visto en este texto, tú dominas muy bien el tema, lo has planteado con una maestría y con una claridad, además de un texto limpio, fácil de leer y con unas historias bien hilvanadas y unos personajes que son muy atrayentes. De manera que te gracias, felicito, espero tu próxima novela, espero que gracias. todo salga bien con la venta de este y que haya muchas ediciones y que alguien se Yo espero, interese y la convierta en una serie de televisión yo, o la yo lleve al cine. espero, yo espero que algún político la lea y entre ellos, aún los corruptos, la van a recomendar. Que así sea, Manuel. Mira lo que dice aquí. Sí, muchas gracias. Hay muchos mecanismos que se describen ahí de cómo es la corrupción. Sí, sí, Alcaldes sí, que se sí, ponen de acuerdo, el que entra con el que sale, sí, mira, los mecanismos aquí es. En el sí, sí, Congreso sí, Nacional, cómo se hacen las negociaciones, sí. y los grupos privados y los consejos directivos, incluyendo al ¿cómo que se llama? La Asociación Empresarial. Él come. Come, come. Manuel, muchas gracias por esta conversación. Te felicito. Muchas gracias a ti por invitarme Sí, y por y tus gracias a los impresiones amigos sobre la tuyos. novela. Muchas Muchísimas gracias. gracias, muy bien. Adiós. Señores, hasta luego. Muchas gracias por participar de esta conversación.